materiales que leyeron. Le comentamos, ¿verdad?, a Mariana que estamos aquí casi terminando un diplomado muy especial porque nos dedicamos a ver las problemáticas pues más preocupantes de la niñez y la adolescencia en nuestro país, y estamos en esta última parte ya buscando los caminos para la restitución de derechos. Y bueno, pues en ese sentido sí, empezamos este último módulo con el tema de acceso a la justicia, y más bien con todo lo que es los derechos de la niñez y la adolescencia en procesos administrativos y judiciales. Y lo que sigue es precisamente ya todo el tema de restitución conforme a la nueva legislación, ¿verdad? Entonces, sí, estamos muy, muy agradecidos que ustedes con la experiencia que tienen estén con nosotros. Principalmente, pues todos somos aproximadamente poco más de 100 en este diplomado y pues todo el diplomado está destinado principalmente a personas que trabajan en el CIPINA, ¿verdad?, en los CIPINAs locales, estatales y federales. Entonces, pues hay mucho trabajo y muchas inquietudes, y con todo y el trabajo han estado trabajando estos materiales, y estamos muy contentas con el grupo y el gran esfuerzo que ha hecho, y con su participación, desde luego. Pues yo le daría la palabra a Gaby, que es la que nos va a coordinar, precisamente del sistema nacional. Muy buenos días, muchas gracias Raquel, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en nuestro último seminario ya del diplomado. Muchas felicidades a quienes están acá y bueno, que han resistido, y deseamos que pues que todas su familia y sus seres queridos estén bien, y que ustedes en la medida de lo posible pues puedan concluir este diplomado. Sabemos que han tenido complicaciones y por eso se han ajustado ciertos contenidos y calendario. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia a Ana Lilia Castañer y a Mariana Gil. Ellas tienen toda la experiencia del mundo sobre restitución de derechos, y bueno, la mecánica va a ser a través de sus preguntas que ya hicieron llegar. Ellas ya las tienen y bueno, vamos a ir interactuando de esta forma. Y bueno, primero vamos a hacer una presentación. Como siempre, en cuanto quieran participar, les agradecemos que utilicen la manita, la herramienta de la manita, para saber quién quiere participar o hacérnoslo saber por el chat. Entonces, en primer lugar, pues Raquel le vamos a dar la palabra a Raquel para hacer la presentación de nuestras dos ponentes del día de hoy. Raquel, está desactivado tu micrófono. Gracias. Bueno, perdón. Les presento a Analía Castañer. Ella es egresada de la maestría en terapia familiar sistémica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad de la Concagua, en Mendoza, Argentina. Actualmente es consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, coordinadora del Grupo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia, ATIJ. Es también colaboradora en la Oficina para la Defensoría de la Infancia, y es autora de varias publicaciones relacionadas con la infancia y la adolescencia en procesos de justicia, algunos de ellos publicados por la Suprema Corte de Justicia, por UNICEF, etcétera. Y Mariana Gil es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, y es especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. Ha dedicado su carrera profesional al litigio de asuntos relacionados con la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes,
Esto lo ha hecho principalmente desde la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Ha fungido como consultora para diversas organizaciones nacionales e internacionales en tema de niñez y género, y es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la asignatura Derecho Procesal Penal, y en la Universidad Iberoamericana imparte la Clínica de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos muy agradecidos con que nos acompañen en este día y les damos la palabra. No sé ustedes cómo quisieran que fuera la dinámica. Nosotras tampoco sabemos, pero seguro sale bien. Sí, seguro. La verdad es que pues hemos trabajado mucho juntas y entonces seguramente lo que va a suceder es que vayamos intercalando ideas y cosas que contarles a medida que una o la otra habla. Si quieren hago un poco como la introducción de lo que estamos pensando que sea esto. Pensamos que en cuanto a contenido teórico, pues el seminario seguramente ya les ha dado muchas herramientas y seguramente han revisado mucho de la solidez que hace falta para estos temas a lo largo del seminario. Y entonces entendimos que sería más rico sacarle jugo a, pues, no sé si experiencia, no experiencia en cuanto a sabiduría, sino a cosas que pasan en la práctica y situaciones que hemos ido viviendo, resolviendo o que no se han resuelto todavía y que hace falta puntualizar en el contacto directo con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en particular con aquellos que entran en contacto con sistemas de justicia. Y entonces un poco la historia es, o empieza en la ODI, que mencionó Raquel hace un ratito, es una organización de la sociedad civil que ha hecho un trabajo enorme en cuanto a acceso a la justicia, empezando casi desde cero, diría yo, por allá del 2004, 2003 se creó, 2004 empezó a trabajar orientaciones sobre qué necesita un niño, una niña o un adolescente para ser cuidado, protegido, bien atendido y finalmente, o primero, que se restituyan sus derechos de manera integral en procesos de justicia. Lo primerísimo que se hizo, voy a mencionar muchas cosas pensando en que lo que sí podemos hacer es luego hacerles llegar más información de la que ya está escrita, que no tiene caso pues, ponernos aquí a ver un PowerPoint cuando podemos compartirles un manual o lo que fuera que necesiten o que les venga bien para el trabajo cotidiano. Pero de lo que partimos, y me parece importante en términos de sistemas de protección finalmente o de restitución y protección de derechos, fue de cómo es un niño, una niña o un adolescente. Y eso ha seguido siendo nuestro caballito de batalla muchísimos años, bueno, desde 2400, desde el 2004 hasta ahorita, porque finalmente en lo que siempre aterrizamos es que cualquier acción que se haga para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes tiene que ser adecuada. Y para que sea adecuada hay que entender nociones mínimas de cómo razona un niño, cómo funciona su memoria, cómo responde ante un trauma, cómo responde frente a un trauma único, cómo responde frente a un trauma complejo que se repite a lo largo del tiempo. Y entonces lo que aprendimos ahí fue que la mirada psicológica y la jurídica son centrales como mancuerna para que las acciones sean adecuadas. Porque de otra manera no es, o bueno, al menos en nuestra experiencia no es posible avanzar hacia la creación de contextos que permitan que niñas y niños accedan al ejercicio de sus derechos. Lo jurídico por sí solo no tiene esta información y lo psicológico por sí solo no tiene la información específica de cuáles son los pasos que tienen que ir sucediendo en el proceso de justicia y entonces creo que es un muy buen ejemplo de cómo es que las intervenciones tienen que ser articuladas y multidisciplinarias. Les podemos ir contando alrededor de esa experiencia un montón de años de cosas aprendidas. O bueno, se las vamos a ir contando ahora, pero vimos las preguntas que nos mandaron y entonces tenemos como alguna idea de cuáles son las inquietudes. Y entonces hay una en particular que creo que es con la que me gustaría empezar, que tiene que ver con niños que han sido víctimas de violencia sexual
bueno, ya sabemos que me dan ganas de hablar muchas cosas, pero hay poco tiempo. Dije víctimas y lo voy a cambiar por niños que han sobrevivido a violencia sexual, justo por poner un paradigma que me gusta más, aunque sigo diciendo víctimas porque en la parte psicológica sí es necesario que una persona que ha vivido violencia primero se asuma como víctima para no sentirse culpable y luego pase en el proceso de reestructuración e integración de lo que vivió a saberse sobreviviente y no quedarse sintiéndose víctima toda la vida. Pero bueno, eso entre paréntesis y mezclando la psicología con la protección de derechos o la terapia con la protección de derechos. Hay una pregunta en particular que hablaba de cuándo es el momento adecuado para que un niño o una niña que ha vivido violencia sexual participe en un proceso de justicia. Y creo que eso abre un enorme abanico para que tanto Mariana como yo digamos cosas que van asociadas con otras preguntas que ustedes hicieron. Hay un montón de preguntas que no vamos a poder contestar, una por tiempo y otra porque ninguna de las dos somos especialistas en decisiones que tengan, bueno, no decisiones, pero sí instancias que tengan que ver con por ejemplo, ¿no? O con políticas públicas desde otro punto de vista que tienen que ver con eso, con presupuestos o con esas áreas. Tampoco somos especialistas en derecho internacional, entonces hay algunas preguntas que exceden nuestra experiencia. Pero bueno, si nos centramos en cuándo es el mejor momento para que un niño declare o una niña declare cuando ha vivido violencia sexual. Sigo hablando de cuando ha vivido violencia sexual porque creo que es el paradigma de no sé si mayor, pero sí de mucha complejidad en la atención de casos y en el contacto con sistemas de justicia, porque en general cuando un niño ha vivido violencia sexual le pasan muchas cosas que son un poco distintas a otros tipos de violencia, sobre todo cuando se trata de una violencia repetida y ejercida por una persona que es significativa. Cuando eso sucede, la mente de un niño se acomoda a esa situación. Como no es un solo evento que empieza, termina y luego permite regresar a la vida cotidiana o al menos moverse de esa situación, sino todo lo contrario, una situación que permanece y que lo que provoca esencialmente es una confusión tremenda porque todos los niños, todas las niñas construyen la realidad y construyen la propia percepción de sí a través de lo que las personas adultas significativas les dicen. Y cuando una persona significativa te cría y te cuida, pero también te agrede sexualmente, la realidad está tergiversada. El niño o la niña no tiene la posibilidad de salirse de sí y entender esa situación desde fuera de una manera objetiva, como una violación de derechos. Entonces, lo que se va construyendo es que así es la vida, así son las relaciones, así es como las personas cuidan, así es como yo soy, así es la realidad. Y así soy yo o así me voy conformando yo. Entonces, una situación de violencia sexual se puede sostener durante mucho tiempo y existen muchos mecanismos psicológicos que lo que hacen es que las personas se acomoden a la violencia. Y entonces, diría que lo primero que hay que tener en cuenta para saber cuándo un niño puede declarar es que estén dadas las condiciones para que todo lo que le va pasando a un niño cuando es víctima de violencia sexual compleja y repetida se pueda entender. A ver si puedo decir todo lo que tengo en la cabeza en este momento. Lo voy a decir crudamente y luego voy a explicar por qué. No se trata de cuándo es el mejor momento para que el niño declare, porque si ponemos la mirada en eso, otra vez recae en a ver cuándo este niño es capaz de hacerlo, o a ver cuándo este niño o esta niña va a poder hablar. Se trata más bien de todo el planteo que tienen ustedes en las lecturas y que seguramente han ido recorriendo. Se trata de que cuando un niño o una niña entra en contacto con el proceso de justicia, ese contexto le esté ofreciendo todo lo que necesita para acceder al derecho a la justicia. Y todo lo que necesita son un montón de cosas.
incluso que cuando hable en el proceso de justicia, si es que puede hablar, no se espere que cuente todo o no se espere que toda la información provenga únicamente de él o de ella, o no se espere que justo que en un momento ideal va a poder decir todo lo que tenga que decir. Hay muchas cosas que suceden entre medio. Es posible que un niño o una niña cuente algunas cosas en un momento y que luego necesite un tiempo de terapia para poder desbloquear otras memorias, sobre todo si vive trauma complejo, y que entonces esa información aparezca después. Entonces lo que estoy diciendo es, si hay una realidad en cuanto a la inmediatez de si hay cosas que el niño o la niña puede decir en condiciones adecuadas y con alguien que está tomándole la declaración o entrevistándole de manera adecuada, es bueno que lo haga en el momento más inmediato a los hechos posible. Pero es posible que eso no sea lo único que tiene para decir. Es posible que después, a medida que se separa de quien le agrede, que recibe terapia, que vuelve a sentirse en confianza o en vínculos de apego protectores, tenga más cosas que decir. Y a lo mejor las cosas que tiene para decir después son distintas a las que dijo primero. Entonces ahí volvemos otra vez al dilema de cuándo es el mejor momento. El mejor momento es más bien una buena intervención en la que cuando el niño o la niña devela la situación de violencia sexual, en este caso, haya quien le cree y quien protege y quien puede detener esa situación. Estoy hablando de situaciones ideales, ¿no? Ya sabemos que no son las que se dan, pero pues, la pregunta es cuándo es el mejor momento y le estoy variando a cuál es el mejor escenario. Todo lo que tiene que suceder son estas cosas. Cuando devela, alguien cree y alguien hace algo para tratar de detener esa situación. Hay otra variante en esa realidad que es que el niño no pueda develar y que entonces haya alguien, una persona adulta, garante de derechos, que pueda darse cuenta que el niño o la niña está viviendo eso y entonces ocurra esto primero. Que se den cuenta que ocurre la situación de violación de derechos y que hagan algo al respecto. Después tiene que ocurrir que alguien haga la contención emocional del niño o la niña, porque estar viviendo violencia y vivir toda esta confusión que mencionaba hace rato necesita acompañamiento específico para entender medianamente qué está pasando. Y también las personas adultas protectoras, pues quienes no hayan ejercido violencia, necesitan acompañamiento desde el principio. Lo siguiente es que alguien dentro de ese acompañamiento emocional pueda hacer también el acompañamiento y la preparación para participar en procesos de justicia. El acompañamiento y la preparación tienen que ver no con aleccionar al niño o la niña sobre qué tiene que decir en el proceso de justicia, sino con ayudar o construir el contexto para que pueda darse cuenta y entender al nivel cognitivo que tenga, según su etapa de desarrollo, de qué se trata un proceso de justicia, qué le va a tocar hacer, para qué tiene que hacer eso, cuánto tiempo va a durar, que, en fin, en términos que desde el punto de vista cognitivo sean accesibles al niño o la niña. Ese es el trabajo que el protocolo de la Suprema Corte propone como preparación y acompañamiento, y ese es el trabajo específico al que yo me dedico actualmente. Sobre eso les puedo compartir luego mucha información, pero básicamente de lo que se trata es poner al niño o la niña a jugar, jugar a cómo va a ser el proceso de justicia, jugar a quiénes van a participar, no hablando directamente de su caso, de su situación, sino más bien hablando de cómo es un juzgado, cómo es una sala en la que va a estar presente, qué va a pasar desde que llega, cómo va a ser la entrevista, si quien la entrevista es un ministerio público, qué quiere decir un ministerio público, si la entrevista a un juez, ¿eso qué es? ¿Para qué se hace eso? Y aquí hay otro enorme área que podríamos llevarnos horas hablando, para adecuar la actividad que llevemos a cabo con el niño o el paso que estemos queriendo dar con él o con ella a sus características cognitivas y emocionales.
Y ahí a donde nos lleva la realidad es a que hay que saber que un niño o una niña tiene pensamiento muy distinto al de un adulto, se centra funcional, operativa y cognitivamente en cosas concretas y no en abstracciones. Ningún niño, niña o adolescente puede cabalmente tomar decisiones en función de muchas variables complejas y no puede controlar la irrupción de la emoción para que quede fuera de su conducta y entonces actuar o pensar o razonar de manera objetiva. Como esto no sucede, si no hay un adulto que cree el contexto para que obtenga información en contextos seguros, calmados, que le permitan pues, entender de qué se tratan las cosas sin estar sometido a angustia, temor o confusión, entonces no hay manera de que pueda entender cabalmente de qué se trata. ¿Por qué digo esto? La preparación y el acompañamiento tienen que darse en varias sesiones previas en las que se puede esto que mencionaba, jugar y ofrecer. Hay muchos materiales específicos que les puedo compartir también para preparar a niñas, niños y adolescentes, pero se hace en varias sesiones con bastante tiempo como para que el niño experimente esa información. No sirve de nada sentar a un niño media hora antes de una audiencia y decirle, ¿estás preparada o preparado para declarar? ¿Sabes que tienes que decir la verdad? Cuando nos relacionamos con un niño o con una niña solo desde el punto de vista verbal, estamos en el mundo de las abstracciones y justo las abstracciones son las realidades que no están capacitados todavía cognitivamente hablando para entender. Hay mucho que decir ahí sobre adultocentrismo versus niñez y sus características cognitivas, pero el punto es preparación y acompañamiento quiere decir vivir con el niño o con la niña una serie de sesiones en las que le presentas materiales concretos a partir de los cuales puede actuar, controlar, experimentar, vivenciar finalmente de qué se trata un proceso de justicia. Entonces, ese es el otro punto que tiene que estar presente cuando un niño va a intervenir en una diligencia, en una entrevista. La preparación previa, que no es que una psicóloga antes le haga 3 preguntas y le diga si está dispuesto a participar y si sabe que tiene que decir la verdad. El niño o la niña en esas condiciones va a decir sí o no según lo que esté sintiendo. Seguramente va a decir sí porque se va a sentir compelido a responderle a una autoridad lo que cree que la autoridad quiere escuchar. Eso no es preparación, no es acompañamiento. Luego, cuando suceda la intervención directa del niño o la niña, lo que tiene que suceder es que quien le esté entrevistando sea alguien que sepa de desarrollo cognitivo, todo esto que estoy diciendo, para que desde, bueno, ahora Mariana seguramente nos contará más de cómo está la situación actual para el proceso de justicia en cuanto a adecuaciones procesales, pero básicamente desde la psicología, si una persona está entrevistando a un niño o una niña sin ponerse en los zapatos cognitivos de esa persona, nada de la entrevista va a funcionar. Y si el niño o la niña está siendo entrevistado en una situación que le provoca angustia, temor, tampoco nada va a funcionar, porque cuando un niño o una niña vive emoción, la emoción siempre le gana a la razón, más si ha vivido trauma. En situaciones de angustia, las personas reaccionamos desde un área del cerebro que es el cerebro emocional, básicamente la amígdala y el hipotálamo. Cuando la amígdala y el hipotálamo reaccionan frente a un posible riesgo, literalmente se apaga la parte racional, que además un niño o una niña no tiene completamente desarrollado por la etapa en la que se encuentran, y lo que prima es la alerta, o sea, las reacciones que automáticamente se desatan para que el organismo se ponga en movimiento o se paralice como medidas de protección frente al riesgo y frente a la angustia. Entonces, si quien está entrevistando a un niño o una niña no conoce sobre su capacidad cognitiva, según el nivel de desarrollo en el que se encuentra, y no adapta su intervención a eso, nada de lo que pregunte o diga va a permitir obtener información adecuada y mucho menos le va a permitir al niño vivir una experiencia redignificante en lugar de otra vulneración de derechos.
Y si el contexto que la persona que está entrevistando al niño no le genera cierta calma, seguridad, en el sentido de entender qué es lo que está pasando, tampoco va a funcionar, porque ese niño va a estar actuando desde el cerebro emocional y no desde el cerebro racional. Eso tiene que ver con trauma y con otro montón de cosas. Y luego, después de que el niño declara y después de que ofrece información, la que sea que pueda, es necesario, creo que 2 cosas más, y ahora Mariana agregará otras que esté pensando. Una es que quien luego valora esa declaración o esa información que el niño dé, también tenga información sobre todo esto que yo les estoy mencionando. Esta información está dada en qué contexto, ha recibido o no ha recibido terapia antes, es posible que si hay contradicciones tengan que ver con la irrupción de alguna emoción, cómo era el contexto en el que estaba hablando el niño o la niña, quién le estaba entrevistando, en fin. Eso tiene que ver con la valoración especializada también, o con la valoración adecuada. Si quien valora la declaración de un niño solo está conociendo o la formación que tiene es solo sobre adultos, entonces la lectura que va a hacer de eso que el niño da seguramente va a ser inadecuada. Y aquí entonces, quien hace la valoración de lo que el niño o la niña dijo tiene que saber algo mínimo sobre todo esto que estoy diciendo, y también tendría que poder allegarse de más auxiliares, ¿no? Más auxiliares quiere decir los psicólogos clínicos, si es que existen, que estén atendiendo al niño o la niña, por ejemplo. Hay un montón de información que los niños o las niñas no pueden dar en el momento de la declaración, que están contenidas en los procesos terapéuticos que llevan con psicólogos o psicólogas clínicas. Hay una enorme tendencia a desestimar la psicología clínica en los ámbitos jurídicos, porque se entiende que un psicólogo no es un perito. Hay mucho que hablar sobre eso. Hay peritos oficiales en psicología que están dedicados a hacer diagnósticos y detección de afectaciones, y esa es un área de la psicología. Pero hay muchísima información sobre qué le ha ido pasando a un niño que ha vivido violencia durante muchos años en los contextos de terapia. Y entonces la voz, la mirada o la intervención y la opinión de un psicólogo clínico que ha atendido a un niño durante años o a lo mejor durante varios meses, tendría, desde mi punto de vista, que también ser considerado. La intervención pericial objetiva única por parte de un perito oficial que haga ese diagnóstico es uno de los elementos de un proceso. Pero la información que puede tener un psicólogo clínico de esos procesos en los que al final se constituyen como personas significativas para el niño o la niña, también tendrían que estar siendo considerados. Justo por eso, así de simple. No hay posibilidad de que un niño dé en una intervención única, hablando de declaración o hablando de una pericial, información que puede estar contenida en un contexto terapéutico de meses de sesiones. Entonces, también quien tenga que valorar esa intervención podría hacerse llegar de información específica por parte de psicólogos clínicos o especialistas de otras áreas. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para que un niño declare? Es difícil decir que haya un único momento en todos los casos para que el niño declare. Hay que tener en cuenta un montón de cosas y volvemos al escenario de pues, la complejidad de los casos que implican violencia con niñas, niños y adolescentes. Quiero pararle al chorro para darle chance a Mariana de decir lo que sea que esté pensando y de aclarar las barbaridades que yo haya dicho desde lo jurídico. Bueno, nada más como cerrando esta idea que decía Analía, yo también creo que no hay un momento ideal, sino una manera más bien ideal. O sea, más allá de cuándo declara el niño o la niña que está siendo víctima de delito, tiene que hacerlo con diferentes características, o sea, con
con diferentes adecuaciones para que lo pueda hacer bien, ya sea que hable una vez o 2 veces, ¿no? En este sentido, a veces pensamos mucho que la revictimización, no, ya habló una vez, ya no puede hablar. Hay que pensar que los niños a lo mejor luego quieren hablar y eso está bien. Lo que hacemos que revictimiza es entrevistarlo 7 veces mal las 7 veces, preguntarle lo mismo las 7 veces y pues sin ningún tipo de especialización, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el MP que lleva la investigación ahorita y yo necesito saberlo, ¿sí? O yo soy la psicóloga de la Procuraduría de Protección y ni modo que no sepa qué pasó, o porque yo soy la trabajadora social de la CEAF y ni modo que no sepa qué pasó, así. Y entonces de repente llegamos a un niño a juicio cuando ya habló 8 veces sin ninguna adecuación y sin ninguna justificación de por qué habló la siguiente vez. Ese es el problema. Si tú justificas, si el niño dice quiero hablar, si el niño en un proceso terapéutico quiso hablar y quiere hablar, llevémoslo a hablar. Eso no es revictimización. Y llevémoslo a hablar con adecuaciones necesarias, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Cuando tenemos todas las condiciones para que el niño, la niña o el adolescente lo hagan de manera adecuada. Pues están haciendo, es muy, muy lamentable lo que está pasando, la verdad, en nuestro país, porque en general, pues, casi todos los niños y niñas que van a denunciar, por ejemplo, un delito sexual, son declarados en ese momento y ese mismo día hacen psicológico y médico, o sea, están unas 22 horas en las fiscalías, sin ningún tipo de asesoría, sin ningún psicólogo especializado. Y luego, pues, si el MP no era el competente, si lo conocía a otro, si iba para el otro lado, o más horrible es el MP de mesa, no el que investiga, porque es el que estaba, ¿no? De turno, no sé cómo se llaman, depende de la Ciudad de México, es turno y trámite. Entonces, luego el que ya va a llevar la investigación, pues hace otra entrevista, ¿verdad? Porque pues él no vio la otra. Entonces, bueno, ¿qué cosas hemos hecho, por ejemplo, desde la ODI para tratar de evitar esto? Tenemos, bueno, 2 grandes propuestas, que una es que todas las declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en general sean a través de una figura que el Código Nacional de Procedimientos Penales llama prueba anticipada. ¿Para qué? Para que la declaración del niño o de la niña sirva para etapa de investigación, pero también sirva para juicio. ¿A qué nos estamos enfrentando? Yo creí que el nuevo sistema iba a cortar los tiempos, pero pues yo en casi todos mis casos que inicié con el nuevo sistema, ninguno ha llegado a juicio. Y eso quiere decir que los niños no han declarado. Y eso quiere decir que los hechos de los que fueron víctimas pasaron hace 2, 3, 4, más o menos años. Entonces, si yo tengo una declaración del Ministerio Público que no puedo incorporar, digo, no me voy a meter a derecho penal ahorita, pero en general todo lo que pasa en la carpeta de investigación no lo puede ver el juez, tiene que ir la persona a declarar ante el juez. Entonces yo voy a enfrentar a un niño que 5 años después vaya a decir lo mismo que me dijo, porque si no, pues se va a ir libre el señor o la señora. Entonces, hemos promovido en algunos casos nuestros la prueba anticipada para que cuando vayamos a juicio después de muchos años, o al parecer ahorita por lo menos en uno en específico que se me viene a la mente, llevamos 3 años ya del hecho a que no hemos llegado a juicio por miles de razones, una de ellas la pandemia, podamos incorporar la prueba anticipada y no llevar al niño o a la niña por miles de implicaciones que tiene en su desarrollo, en su salud psicológica y física, porque a lo mejor dice, no, a mí no me pasó nada, ya no me acuerdo, no me interesa, ¿no? O sea, y otro proyecto muy importante es en el estado de Chihuahua, que son las salas que se llaman SAPCOF. Ahorita ya se me fueron las iniciales, pero tiene mucho, es también la figura de prueba anticipada y además le une lo familiar con lo penal, ¿sí? Muchos niños y niñas que están víctimas en violencia familiar, pues también van a llevar un juicio de pérdida de potestad, guarda de custodia, alimentos. Entonces, lo que tratamos de hacer en Chihuahua es que esa testimonia pues, sirva tanto para el proceso de justicia de familiar como para el proceso penal y tiene todas estas implicaciones que les dijo Analía. ¿Sí? Una preparación previa, que el psicólogo o psicóloga hagan las preguntas, las jueces y jueces son muy buena onda, muy lindos, te pueden, a ver chiquito, cuéntame, pero eso no es ser especializado, no pueden, porque aparte les gana. A mí me pasaba con una jueza que de verdad era, o sea, la mejor jueza que conozco, la de mejor buenas intenciones, pero no es psicóloga. Entonces, por ejemplo, los silencios de los niños, la jueza no podía. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? Y luego,
Y entonces interrumpía mucho al niño. O sea, por más buenas intenciones que haya, nosotros como abogados o abogadas no somos especializados, ¿sí? Entonces, que la psicóloga o psicólogo que preparó y que ya conoce el niño sea el que toma la declaración. Que las preguntas que hacemos las partes de interrogatorio y contrainterrogatorio sean discutidas sin que el niño o la niña estén ahí y además sean traducidas, ¿sí? En los casos, por ejemplo, que yo he llevado, pues ya saben, ¿no? La defensa típico. ¿Usted conoce a Mariana Gil Bartomeu? No sé, ¿no? ¿Usted qué hacía el 16 de septiembre de 2016 mientras se encontraba en su escuela en un horario de 8 a 12 de la mañana? ¿Qué va a o sea, bueno, hasta yo le diría, ¿me repite la pregunta? Entonces imagínense eso en un niño o una niña, ¿no? Entonces, el psicólogo simplemente dice, ¿qué pasó en tu escuela? Cuéntanos cómo era tu escuela, ¿te acuerdas de tu maestra? No, no Mariana Gil Bartomeu, a lo mejor me conoce como su maestra o la güera o, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que en específico es algo que tenemos que impulsar mucho. Y ahí quiero continuar un poco, si me dan chance, sobre las preguntas que hicieron. Traté de unir algunos temas y en específico este que les estoy diciendo, es que muchos de ustedes preguntaban, ¿qué hacemos con funcionarios malos? ¿Qué hacemos si siguen revictimizando? ¿Qué hacemos si el juez, no? Como muchas preguntas. Bueno, una parte muy importante en esta lucha para que los niños y niñas realmente accedan a la justicia son las procuradurías de protección. ¿Por qué? Porque lo que la ley nos dice es que ellos van a representar a los niños y niñas en todos los procesos administrativos, judiciales, penales, ¿sí? Entonces, justo contra todos estos funcionarios que ustedes pusieron en sus preguntas, todas las preguntas que hicieron, ¿qué tiene que hacer la Procuraduría? Amparos, quejas, denuncias penales, quejas administrativas, quejas ante derechos humanos. O sea, las Procuradurías de Protección son representantes del niño, de la niña. No pensemos, claro, como es parte del Estado, no van a atacar al Estado. Pero nada se los impide, o sea, son representantes de los niños y niñas, aunque sean parte del Estado, como los abogados de SEAF, como los abogados de la Comisión de Derechos Humanos, al final representan personas. Entonces, tenemos que digamos, esos abogados y abogadas que están en las procuradurías tienen que empezar a solicitar esto, que haya adecuaciones, que haya un psicólogo, que haya prueba anticipada, ¿no? Porque si no, no va a pasar. Somos muy poquitos abogados, digamos, porque también las otras son procuradurías, sociedad civil y abogados particulares. Pero ahí otra vez me voy a o sea, una parte de las preguntas es, ¿qué podemos hacer para omisiones, malos funcionarios y malas prácticas? Acabar con ellos, litigar. Si es necesario quejas, yo he presentado hasta denuncias penales a ministerios públicos y se han ido, ¿sí? Amparos y demás, ¿sí? Otra parte es la capacitación y que no es necesario, que también preguntaban ustedes mucho. Yo creo que debe de cambiar, bueno, además de las capacitaciones que se dan y en general, bueno, ustedes mismos lo viven, casi todos ustedes como miembros del CIPINA, pues luego nos llenan de capacitaciones absurdas, todas iguales, no sé, de género. Yo hice un trabajo sobre capacitaciones de género y todos, o sea, los de policías y así, entonces, es que vemos lo mismo siempre, ¿no? Nos dicen que es esto, la Convención Belén do Pará, la CEDAW, pero ya, o sea, no avanzamos, ¿no? Como que es el mismo choro, historia. Tiene que ser una capacitación muy diferente y controlada, ¿sí? Pero hay otra parte que a mí me interesa mucho decirles, que es que alguno de ustedes lo preguntó, que es también en las leyes, bueno, en cómo se contrata a este tipo de personas. En la ley general, por ejemplo, estaba que el procurador creo que tenía que ser abogado. Y ya. Por ejemplo, en Tlaxcala, me comentó el procurador hace unos días que modificaron esa ley y pusieron que, bueno, además de ser abogado, tenía que tener por lo menos 5 años de experiencia con niños, niñas y adolescentes. Porque entonces, ¿a qué nos enfrentábamos? Que teníamos procuradores, y no voy a decir ni estados ni nombres, que eran actores de Televisa, que eran ministerios públicos de robo de vehículos, que venían de fraude financiero, y que los niños y las niñas eran como pues, sus sobrinos, pues, ¿no? Su experiencia era así, su hijo. Entonces, y por más que le dabas capacitaciones, es algo que estamos, pues así, como que nuestra cabeza no cambia, ¿no? Y creo que también es muy importante que se empiece desde la universidad. Estoy segura que los que estudiaron aquí Derecho, ninguno vio en ninguna materia nada de niños, niñas y adolescentes en su vida.
eran 0 a la izquierda, no son personas, ¿no? Son menores. El adulto es el que no tienen capacidad de ejercicio, ¿no? Todas este tipo de cosas que nos enseñaban, ¿sí? Respecto un poco a todo este funcionamiento de la Procuraduría, a 5 años, porque no ha cambiado mucho, que también traté de juntar porque había un montón de preguntas sobre eso, me gustaría decirles, pues, que si bien la creación en específico de de la Ley General de Derechos es en diciembre de 2014, pues fue una creación formal. Luego pasaron todo un proceso de, digamos, fundacional, ¿no? Donde cada estado tenía que hacer su propia ley, cada estado tenía que hacer su procuraduría. Entonces, luego implementación, luego además, ya, le cambiamos de nombre, cambiamos de lo que hacemos, pero todos los que trabajamos ahí llevamos 20 años trabajando en el DIF, que tenemos la visión tutelar. Entonces, por más que cambie, o tenemos la visión que ya teníamos, ¿no? Con la que trabajábamos siempre, asistencialista, dale despensa. Entonces, por más que yo cambie toda la ley, si tampoco ayudo a los funcionarios a cambiar esta manera de trabajar, pues está muy difícil. Luego, no se incrementó ningún presupuesto. Hay un documento que les voy a mandar que hizo UNICEF sobre las Procuradurías de Protección y más o menos en todos los estados, pero más o menos las Procuradurías de Protección están trabajando con el 30% del presupuesto que deberían tener. O sea, les falta un 70%, ¿sí? Y algo muy importante, no hay ningún tipo de armonización con las leyes. Hicimos una ley general, pusimos a los niños como sujetos de derecho, dijimos todos tenemos que participar, pero el código familiar de cada uno de los estados que ustedes sabrán dice cada barbaridad de niños y niñas, los códigos penales no están hechos para niños y niñas, todas las leyes, es como poner una ley ahí y si todo lo demás sigue adultocentrista y si todo lo demás no tiene ningún tipo de adecuación, es muy difícil, ¿sí? Que se los digo así, yo gano un amparo en el viejo sistema para que una jueza no caree, porque antes estaba el careo en el viejo sistema, a su en este caso era el papá que había matado a mamá, ganamos ese amparo para que el niño sobreviviente no vea al papá, y cuando acaba nuestra audiencia hay una niña como de 14 años careándose con un violador, ¿no? Y entonces, porque el careo era así, ¿no? Tú dices que fue a las 6 de la mañana, ella dice que fue a las 7:30, carencia. Entonces la niña, 14 años, diciendo, pues, sí, era a las 7 de la mañana, el otro no. Bueno. Entonces le digo a la jueza, no me invente que estás, o sea, no, bueno, o sea, y acabamos de hacer eso. Dice, ellos no presentaron su amparo, licenciada. Entonces es no entender, o sea, ella lo hizo porque pues le gané un amparo, pero es no entender el daño que le están haciendo a los niños y niñas, no entender el problema, ¿no? Es decir, pues ya si me gana el amparo me jodo y lo hago, ¿no? Pero a todos los demás niños que me vengan, como no tengo amparo para ellos, no hago esto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un papel también muy importante, que ahí es otra de las preguntas, y ya con esto acabo, perdónenme, de los CIPINA. No sabía que ustedes forman parte de CIPINAs estatales o nacionales, bueno, nacional o estatales. Bueno, algo con lo que quisiera empezar, que me parece muy, muy fuerte, es que hace poquitito el presidente de México, que es el titular del CIPINA Nacional, dijo que era eso y que lo iba a desaparecer. Entonces ahí empieza nuestro problema, que creamos y creemos, y yo estoy convencida que no va a cambiar los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin un sistema nacional de protección. Si seguimos haciendo todo así a cachitos, con puras medidas aisladas, sin ningún plan de restitución, por ejemplo, que prevea garantías de no repetición, que vaya más allá de las restituciones normales. De todos los planes de restitución que yo veo son que se inscriba a la escuela y que lo pongan en el seguro popular, mucho más, ¿no? ¿Sí? No se hace de una manera integral. Varias de sus preguntas también decían, ¿qué es lo adecuado? ¿Cómo se hace Lo adecuado es lo que le sirve al niño o la niña y en su contexto, en donde él vive y lo que él o ella necesita. No hay un checklist, no hay un machote. Es entender que el niño o la niña necesita pues todos esos derechos, ¿sí? Entonces, bueno, el CIPINA no está funcionando realmente como se creería. ¿Por qué? Porque realmente no se está dando ese impacto en las políticas públicas, programas y servicios que está requiriendo la infancia hoy día. No hay esa comunicación, no está funcionando como la ley lo dice. Tan es así, no se ha reunido este año, sacaron un borrador, ni siquiera han sacado el plan nacional de este año. No es crítica, sino cómo voy a hacer
que todas las instituciones, el gobierno, las secretarías, la CNDH, el Poder Judicial, las fiscalías, vayan hacia lo mismo, por ejemplo, vayan hacia prueba anticipada, vayan a no revictimizar, vayan a quitar el embarazo adolescente o no sé lo que sea que haya, si ni siquiera si el presidente, que es el que lo lleva en el específico en el nacional, dice que qué es eso es que ni ha sido, ¿no? O sea, ni siquiera te has parado ahí, imagínense qué fuerte. Entonces, creo que tenemos que fortalecer mucho el sistema de protección y creérnosla. ¿Y cómo? Es que preguntaban mucho, ¿cómo hacer convenios con el Poder Judicial? ¿Cómo hacer no sé qué con la Fiscalía? Es que eso es el CIPINA, porque ahí estarían todos, no tendríamos que hacer ningún convenio ni nada. Ahí están los jueces en el CIPINA, están los fiscales, están las comisiones de derechos humanos, está la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, de Trabajo, de todo lo que se les ocurra, ahí están. Pero pues son los niños, qué floja, ay, qué lindo, ay, hoy me toca esa reunión de niños, no, diles que no puedo, mándame al secretario ese, ¿no? O sea, estoy segura que ningún secretario va, ni idea, pero se los aseguro. O sea, ni la del DIF nacional, la de ir, va a demandar a alguien más. No es mala onda, pero lo podría asegurar, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esas eran, traté. Les quería poner un ejemplo muy en específico que a mí me trauma y que me gustaría trabajar mucho y que ustedes a través del CIPINA creo que pueden hacer trabajos en sus estados. En la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se habla de las familias de acogida. Desde 2014 se prevé que haya familias de acogida, es decir, que los niños no estén institucionalizados mientras se pueden ser bueno, sí, se hace el proceso para que ellos sean adoptables, ¿sí? Solo en 9 estados está regulada la familia de acogida a 2021, ¿sí? Tenemos más de 30,000 niños institucionalizados, ningún tipo de registro de albergues ni de niños ni niñas institucionalizados. En promedio en la Ciudad de México, la pérdida de patria potestad tarda entre 5 y 6 años. Eso quiere decir que un niño está 5 o 6 años en un albergue para luego poder a lo mejor ser adoptado, pero a lo mejor ya tenía 2, pues ya tiene 8, ¿verdad? Y ya pasó puede platicar, bueno, y seguro saben, y Analia nos puede decir, el daño al desarrollo en todos los sentidos que tiene un niño o una niña de estar en un albergue, ¿sí? ¿Qué hizo, por ejemplo, el Estado de Tlaxcala? No sé si hay alguien aquí del Estado de Tlaxcala que nos comentaba el procurador. Dijo, voy a hacer la restitución de derechos de todo. Claro, jamás se hace un plan de restitución de un niño albergado. ¿Por qué? Porque tutelamos y lo olvidamos. Nunca nadie más vuelve a pensar en ese niño. Ahí se queda, porque ya resolvimos el problema. Ay, lo estaban pegando, pum. Ay, estaba en la calle, pum. Y ya. Ya. Aquí pasa, aquí se acabó el problema. Se desaparece el problema de mi vista como funcionario público, ¿sí? Entonces dijeron, vamos a hacerles planes de restitución a todos estos niños y niñas. Y bueno, pues encontraron un montón de familias, o sea, muchos de esos niños tenían familia, por ejemplo, el abuelo, el tío, o sea, ni eso se busca. Y ahora son el estado con menos niños institucionalizados. Y también hicieron un cambio a su ley y ahora se puede hacer que la patria potestad se pierda en 45 días. Entonces eso te da 45 días de un niño en albergue, ¿sí? Entonces creo que ese tipo de cosas pues son las que hay que estar moviendo en los estados, hay que estar impulsando en los estados. ¿Qué está pasando? Tenemos todos estos, ¿quién ve a todos los niños del albergue? ¿Sí? ¿Cuántos albergues están registrados? ¿Qué condiciones tienen esos albergues? ¿No? Bueno, yo les voy a mandar varios documentos de UNICEF que les dije, un artículo que me gustó mucho porque habla de un plan de restitución que no nada más ve las medidas, digamos, lo que necesita el niño o la niña ahorita, sino le llaman el plan de restitución post-mortem, y es a causa de la niña esta que murió, Fátima, que la sacan de la escuela y muere a los pocos días, y es, ¿qué puede hacer la Procuraduría con un caso así? Porque también puede hacer, ya no está Fátima, ya no va a haber inscríbela a la escuela, pero sí puede hacer planes de restitución de muchas cosas muy importantes, como por ejemplo, que me informe la SEP cómo están los registros de entradas y salidas de los niños, cómo se hace a la fiscalía, cómo se hacen las investigaciones de personas desaparecidas, muchas cosas que pueden justo y que la Procuraduría no se tiene que quedar solo en lo muy, muy, muy chiquito, puede ir mucho más allá, ¿sí? Y también, es que ahorita pensé en una sentencia de una jueza de Guanajuato, que es Los Niños de Dios, es un albergue que un padrecito registró a todos los niños como sus hijos, no sé si se acuerdan,
que tenía como 200 hijos. Entonces la sentencia es muy larga, pero es muy, muy buena para todo el contenido de lo que realmente se tiene que hacer desde la Procuraduría. Entonces yo me comprometo a mandarles eso. Y traté de con estas preguntas abordar muchas, hay muchas muy específicas, como la prescripción de adolescentes. Les puedo decir que busqué hasta el artículo, ya no me acuerdo, creo que 179 de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Pero bueno, yo las contesté y se los puedo mandar para que las vean. Y bueno, no sé si Analía podría agregar algo de todo lo que dije. Podríamos estarnos todo el día contando cosas, pero creo que como para redondear, bueno, no sé si redondear o cerrar o no sé, solo porque se me ocurrió. Volvemos creo que a una pregunta o escenario que planteaban los documentos que ustedes ya tienen en el seminario, que es todo lo que niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad necesitan son una enormidad de cosas tremendas, ¿no? La mayoría de las cosas que necesitan son cosas especializadas. No podemos pasar del adultocentrismo a una intervención adecuada sin antes tener capacitación, información, instrumentos adecuados, todo esto que estamos nombrando. Y la información se vuelve como abrumadora y eso podría ser en algún sentido agobiante y en otro sentido apasionante. Entonces, creo que en nuestra experiencia lo que sirve o ha servido es aceptar una realidad contundente que es cada caso es distinto. Junto con, pues sí es necesario tener lineamientos generales para intervenciones, pero también es importante que los lineamientos no se transformen en así tendría que ser siempre. Cuando un niño ha vivido violencia sexual tendría que ser entrevistado dentro de los 3 días de haber vivido la violencia. Eso va a dejar fuera un montón de casos, ¿no? En fin, eso de estereotipar o pretender que haya maneras únicas de hacer las cosas cuando se trata de protección de derechos de la infancia es una falacia. Eso es un deseo que todas y todos tenemos, porque sería buenísimo poder tener un manual, una receta de cocina, una cosa que siempre funcione para todos los casos. La verdad es que eso no es posible, porque entonces ustedes ya lo están diciendo o escuchando y estudiando en el seminario. Hay que hacer una evaluación de la situación de derechos de cada niña o niño que esté en situación de vulnerabilidad. Esa es parte del trabajo de la Procuraduría que mencionó Mariana. En cada caso va a tener que intervenir distinto número de instituciones, de especialistas, de alternativas, de elementos para proteger de manera integral y cada caso va a ser distinto. Entonces, frente a eso, les decía que puede ser apasionante si podemos colocar nuestra tarea específica dentro de una red de otras tareas. A lo mejor podríamos pasarnos al terreno de la desesperación cuando hay otras y otros que no hacen otras cosas que deberían hacer. Pero visualizar, a propósito del sistema de protección integral, visualizar que desde distintos escenarios y desde distintas prácticas y con distintas especializaciones podemos ir haciendo cosas chiquitas. Debe ser que yo estudié sistémica, por eso para mí tiene mucho sentido especializarme o pulir una pieza dentro de un rompecabezas que tiene muchas otras piezas, que finalmente es lo que yo visualizo como el sistema de protección integral. Y tener claro yo que esto que estoy haciendo es lo más especializado, responsable, integral y conectado con lo demás que es posible. Entonces, para no caer en la desesperanza o en la desesperación, lo que podemos hacer es formularnos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo desde mi actuar específico puedo reforzar el actuar del CIPINA? Y de ahí a lo mejor termino aterrizando en pues yo desde la psicología, ¿no? Desde ATIG o desde donde sea que estén. Yo como psicóloga clínica quisiera llevar registros de lo que va pasando con niñas y niños que yo atiendo y que han sido víctimas de vulneración de derechos. Y a lo mejor eso es una práctica nueva, porque los psicólogos o las psicólogas clínicas en general ni llevamos registros, ni hacemos estadísticas, ni medimos las cosas que solemos hacer. Y el empezar a pensar
que si yo mido y si tengo idea de mi impacto y luego de alguna manera hago llegar esa información a quienes están tomando decisiones en políticas públicas, eso puede ayudar. Eso puede ser parte de mi pequeño rompecabezas dentro del sistema de protección integral. También puedo impulsar, favorecer, acompañar, respaldar el trabajo de las procuradurías de algún modo. Pues a lo mejor sí. Si yo sé que hay un caso que está en contacto con la Procuraduría y la Procuraduría es quien representa al niño o la niña, yo soy psicóloga clínica y tengo información que puedo hacerle llegar sobre la situación de vulneración de derechos, sobre cosas que me haya dicho a mí el niño o la niña, pues también es trabajo o deber o obligación, no sé, respaldar el trabajo de quien está representando legalmente al niño o la niña. Entonces, la siguiente pregunta es de qué manera desde mi lugar específico yo puedo generar información, contacto, respaldo, acciones, en fin, ofrecimiento de medidas de protección especial para un caso específico. Yo soy psicóloga clínica, puedo atender a un niño que ha vivido violencia sexual en tales condiciones y en fin. Eso, entendiendo la lógica del rompecabezas grandote, nos permite ubicar qué podemos hacer en lo específico y en lo especializado dentro del rompecabezas grandote del sistema de protección integral. Y lo digo porque a lo largo de tantos años de trabajo no han sido pocos los momentos de desesperación y de decir, bueno, ya, ¿yo para qué estoy haciendo esto si al final nada funciona, ¿no? Existe la ley pero no se aplica, o yo hago lo que me toca pero hay quienes no lo hacen. Seguimos con prácticas que ya podrían haber sido superadas y estamos muy lejos del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes y más en el enfoque tutelar, pues sí hay un montón de todo eso todavía. Y junto con eso, pues sí es posible ir haciendo cosas especializadas, ¿no? Mariana les contaba cosas desde lo jurídico, ¿no? Cómo yo favorezco que haya adecuaciones procesales, cómo las nombro, cómo las sistematizo, cómo impulso que haya, que se considere como prueba anticipada la participación del niño o la niña, cómo capacito a quienes entrevistan a niñas y niños, cómo impulso que la valoración sea adecuada, cómo doy información sobre qué pasa con un niño o una niña en distintos contextos, qué pasa con un niño que ha vivido abandono, qué pasa con un niño que ha vivido violencia sexual. Sigo hablando desde la psicología porque es desde donde estoy yo. Perdón, antes de que se me olvide, a propósito de las preguntas que hacían sobre el protocolo de actuación, para quienes imparten justicia en casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. Alguna de las preguntas hablaba sobre cómo impulsarlo, cómo darlo a conocer y pues lo que podemos hacer en lo inmediato es decirles que ahora están abriendo una nueva vuelta de capacitación. ¿Sabes tú más sobre eso, Mariana, que yo? Digo, lo sé porque me llegó la invitación. Ay, La Suprema Corte de Justicia queda a cargo de una capacitación, bueno, más bien de 2 capacitaciones. Una tiene que ver con el acceso a la justicia de niñas y niños y está dirigida a jueces y juezas. Y otra es de psicología forense. No estoy segura ahora, supongo que Mariana. Ahorita solo abrió psicología forense y las inscripciones son del 20 al 27 de enero. Ahorita sí que les mando las fotos por aquí. Y es súper, no se angustien porque todo es en línea, lo pueden hacer sábado, domingo, tienen creo que 6 meses. O sea, no hay presencial, no hay como, ay, tengo que pasar lista, no. Es como a su tiempo. Claro, para contarles y para difundir herramientas, ese curso, Psicología Forense para Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un módulo entero sobre efectos de la violencia y entonces habla sobre pues estos 3 grandes escenarios. ¿Qué pasa con un niño que ha vivido abandono o violencia emocional? ¿Qué pasa con un niño o una niña que ha vivido violencia física? ¿Y qué pasa con un niño que ha vivido violencia sexual? Tienen un módulo entero sobre cómo tomar declaraciones, cómo entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Tiene un módulo entero sobre cómo preparar a niñas, niños y adolescentes. Esto que yo les comentaba hace rato, cómo se hacen, qué técnicas se usan, qué es y qué no es preparar. Tiene un módulo entero sobre consideraciones sobre periciales infantiles cuando existen situaciones de vulneración de derechos que tengan que ver con violencias. Y tiene un módulo entero sobre implicaciones éticas de psicólogas y psicólogos en contacto con procesos de justicia. Y a propósito de eso,
Valdría la pena aclarar que yo lo dije mal hace rato. Todos, sigo hablando de la psicología, perdón, pero es mi espacio. Hay cierta tendencia a pensar que solo hay peritos psicólogos que pueden intervenir en procesos de justicia, y eso no es cierto. Las psicólogas, los psicólogos o quien sea que haya estudiado una especialización o que sepa sobre cosas, puede ofrecer información en un proceso de justicia. Entonces, no es cierto que haya que ser psicólogo perito o psicóloga perito para poder participar en un proceso de justicia. Yo nunca he estudiado formalmente ni me he registrado en tribunales como perita, y me he presentado muchas veces a contarle a jueces o juezas cómo es que funciona un niño, o a acompañar a niños y niñas durante procesos de justicia. Algunas veces me han permitido hacer yo las preguntas directas del niño o la niña porque soy psicóloga y porque sé cómo funciona un niño, y en eso sí puedo ser auxiliar en procesos de justicia. He presentado varios periciales en narrativa infantil, que si quieren les comparto también uno que tiene ya borrados los datos. Justo para hacer llegar información que yo tengo desde mi área especializada sobre cómo narra un niño o qué hay que tener en cuenta para entender y valorar la narrativa de un niño por medio de un documento que llega a la autoridad, que no necesariamente es una pericial sobre afectaciones, que es otra cosa. Esta es una pericial sobre narrativa infantil que yo hago y sustento con mi marco teórico y con las cosas que conozco sobre qué pasa con un niño o una niña que ha vivido violencia, y que también llega a instancias de consideración o valoración dentro de un proceso de justicia. Entonces, solo para aclarar eso, en el sentido de ir abriendo caminos sobre ciertas restricciones o ideas que tenemos construidas. El psicólogo clínico solo está en el consultorio y el psicólogo perito solo está en los procesos de justicia, y uno y otro son como excluyentes. No deberían serlo, no desde esta lógica tan compleja que implica proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia. Lo que hay que ir haciendo es romper esos paradigmas hacia la integración y la complejidad. No sirve de nada que la información que un psicólogo, sigo con esto como ejemplo, pero no sirve de nada que la información sobre la realidad psicológica y los efectos de haber vivido violencia queden en un contexto terapéutico, cuando quien está tomando las decisiones sobre la protección y el futuro de ese niño o esa niña desde su situación jurídica necesita tener esa información. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de pues, mantenernos informados sobre qué es cierto y qué no es cierto. Insisto, tomo este ejemplo de no es cierto que solo haya psicólogos peritos que pueden participar en procesos de justicia. Todo psicólogo que tenga información sobre qué pasa con un niño es perito por haber estudiado psicología. ¿Hace falta mancuerna con alguien que acompañe? Sí. Hace falta que un abogado seguramente se pelee con las autoridades cuando le digan, ay no, usted no tiene credenciales de perito o qué sé yo, cosa que te pidan, no tiene experiencia en procesos de justicia. Pues ahí volvemos a la mancuerna original que decíamos de si cuentas con una mirada integral y con alguien que sepa sobre infancia y que esté dispuesto como a pelearse con las estructuras o las prácticas que están instauradas pero que no son adecuadas, pues hay que entrarle desde los distintos lugares en los que estemos. Entonces, todo este choro fue para decirles, busquen si les parece adecuado, útil el curso. Debe estar publicado en la página de la Suprema Corte, o ya lo mandaste, Mariana. Ah, sí. Sí, ya, pero en foto, ya. ¿no? Son 3 fotos, perdón. Ya. Si les interesa el tema de cómo acompañar a niñas y niños o de cómo hacer una pericial o como, en fin, todo esto que tiene que ver con psicología y procesos de justicia, ese curso contiene bastante información. Obviamente no es la panacea, ni mucho menos, pero tiene aplicaciones prácticas y tiene información concreta. Entonces, busquen el curso de la Suprema Corte ahorita y sigamos aterrizando en la pregunta de cómo desde donde yo estoy puedo acompañar y respaldar los procesos del CIPINA y la actuación de las procuradurías, ¿no? En específico. Y van a encontrar que surgen cosas. Nosotras les estamos contando
esto que hemos construido desde la psicología y desde lo jurídico, desde organizaciones de la sociedad civil, pero seguramente hay muchas otras opciones que hay que construir, y esa es otra de las realidades. La verdad es que tendemos a esperar que haya cosas construidas que podamos aplicar, cuando la verdad o la realidad es que muchas de las cosas nos las hemos inventado. O sea, inventado en el sentido de yo tengo cierta información especializada y lo que hago es adecuar esa información al marco normativo, y entonces desde ahí me invento cómo hay que preparar a un niño o una niña, o me invento cómo tiene que ser una pericial en narrativa infantil. Lo hago porque sé desde dónde lo estoy haciendo. Les estoy compartiendo ahora uno de las periciales en narrativa infantil que hemos trabajado desde ATIG, justo para que se vea o se sostenga esto de, pues esto es una metodología que sacamos de algún autor que ya haya publicado un libro. No, es una metodología que yo sostengo porque soy psicóloga y porque conozco el método científico, y entonces con que tenga los parámetros necesarios en cuanto a eso, metodología científica, es algo que puedo hacer y que puedo presentar en procesos de justicia. Con alguien que me apoye, sí, probablemente, porque yo puedo llegar con esto muy bien elaborado, pero si luego no hay un abogado que me impulse en ese sentido, pues tal vez lo desechen y yo no sepa cómo meter un amparo. Y entonces, nada, con eso lo que quiero decir es que hay veces que hay que inventar las metodologías sabiendo cómo sostenerlas y allegándose de especialistas que apoyen en ese sentido. Entonces, nada, eso. Muchas veces hay que inventarse los procedimientos y saber sostenerlos, pero no. Hay muchas cosas que no están construidas. No estamos en un escenario en el que los derechos de la infancia, básicamente, o la niñez, correctamente dicho, se respeten, en donde haya procedimientos que se desencadenen de manera automática. Seguramente lo que encontramos es todo lo contrario. Y hay un montón de cosas que no están hechas, no están inventadas. Entonces, tienen que tener cierto rigor científico, sí, por supuesto, como todo el actuar de un especialista, pero hay cosas que hay que construir. En fin, nos quedan como 15 minutos, no sé si sirve de algo escuchar la experiencia o no, o si más bien les abrumamos con un montón de información. Lo que creo es que pues, el tiempo es breve, no era una ponencia, ni mucho menos, más bien es un intercambio de experiencias, y lo que sí puede pasar es que quedemos en contacto. Justo de lo que se trata es inventar cosas haciéndose de redes, que es como el otro escenario en el que, para no caer en la desesperación y aventarnos por la ventana, lo que toca es pues, juntarse, conocerse. En ese sentido, creo que el contexto de este seminario seguramente lo que les ha dado es mucho contacto con quienes también están trabajando en lo mismo, y esa es una manera también de hacer política pública, ¿no? O sea, sostenerse internamente no soy la única persona que está impulsando esto, hay otras y otros que viven lo mismo y que sienten lo mismo, y desde ahí compartirse experiencias, eso pues también es crear y sostener políticas, ¿no? Tal vez no públicas, pero sí políticas, políticas en lo interno. Entonces, pues eso, quedar en contacto puede ser una buena alternativa para herramientas específicas. Si tiene que ver con acompañamiento y con preparación a niñas y niños en procesos de justicia, pues eso lo hacemos desde ATIG. Y si tiene que ver con herramientas jurídicas, que bueno, creo que igual ya Mariana se las compartió, las que pueden servir como referentes para el litigio, entonces eso es a partir o con el sustento de la ODI. Sí, hay algunas cosas que aprovechando esto de los psicólogos, que también era una de las preguntas. Si bien la persona ideal para preparar al niño debería de ser un psicólogo de la Procuraduría de Protección, como esta parte del abogado y el psicólogo que acompañan, ¿no? Como Analía y yo en algunos casos. Sí, las fiscalías y los poderes judiciales cuentan también con psicólogos. O sea, ustedes lo podrían pedir, ¿no? Si fuera... También lo ideal, en algunos casos, no en todos, creo que también es caso específico, porque me ha pasado las dos cosas, es que el psicólogo que prepara no sea el que hace ni el proceso terapéutico ni la pericial, ¿sí? En el caso de una niña que estaba muy chiquita, como de 4 años, estaba tomando un proceso terapéutico con una psicóloga de CTA, de la Fiscalía de la Ciudad de México, y a ella, como decía Analia, a ella
esta niña le dice un montón de cosas, claro, porque ya llevan muchos meses y hay una cosa mucho de confianza. Entonces el Ministerio Público le pide que ella sea la que entreviste a la niña. Y entonces la psicóloga le contesta, no, yo no voy a entrevistar a la niña porque entonces voy a perder todo lo que ya logré con ella, porque me va a ver, o sea, claro, esta información que me dio fue en un lugar muy distinto a una entrevista con un MP, ¿no? Pero, por ejemplo, en otro caso de un adolescente, sí fue la que daba la terapia, la que nos acompañó, a lo mejor por la edad y por circunstancias, y también cada psicólogo y psicóloga, pues, podrán contestar eso si son o no adecuados, ¿no? Supongo, Analía. Ujú. Pero bueno, sí les quería decir eso. Y otra parte del protocolo de actuación. Los jueces, que también era creo que una pregunta. Ahora hay todo, en la Suprema Corte están haciendo ya actualización de todos los protocolos de género, migrantes, niños, indígenas, etcétera. Porque claro, nuestro protocolo que tenemos ahora está totalmente desfasado, ya no está ni la ley general ni el procedimiento penal acusatorio, entonces bueno, sí afecta un poco, pero una parte que yo siempre me he encontrado es que los jueces dicen no es vinculante, ¿sí? Es solo como una cosa de buenas prácticas. Entonces creo que hay dos cosas que están haciendo bien la Suprema, bueno, o que se tienen que hacer. Una es involucrarlos. Normalmente la Corte lo que hacía era contratar a alguien para hacer el protocolo de todo lo que se les ocurre, género, indígena. Y ahora lo que están tratando de hacer es, a través de muchas mesas, involucrar a los mismos fiscales, involucrar a los mismos jueces para que cuando tengan que tomar el protocolo, pues digan, pues sí, yo participé, ¿no? O sea, se tomó en cuenta nuestras sentencias y demás, y eso va a ayudar. Y también hay una parte del desconocimiento del derecho internacional que hay, que es como decir, no, como no lo dice mi ley, yo no lo tengo que hacer, o no lo dice el código, yo no lo tengo que hacer, ¿no? Y pues sí, realmente el protocolo está hecho pues con puras cosas, ¿no? Que el Estado mexicano es parte, firmó y se comprometió, ¿no? Entonces sí hay una parte de mucho desconocimiento y que también nos toca a los abogados que litigamos casos de niños y niñas poner esos precedentes, ¿no? Y poner ese derecho internacional que se tiene que conocer y que se tiene que aplicar, pues, si no estamos vulnerando los derechos reconocidos a los niños y niñas, ¿sí? Porque me acordé ahorita porque eran algunas preguntas. No sé. Sí, esa es otra piedra que hay que picar mucho, ¿no? Como que se conozca el marco de protección internacional de derechos de niñas, niños y adolescentes. No hay otra más que entrarle a entender qué es la Convención sobre los Derechos del Niño, qué observaciones existen, ¿no? Derivadas de la Convención. ¿Por qué? Pues porque todo el enfoque de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes viene de ahí. No lo vamos a encontrar en reglas operativas dentro de una ley, no lo vamos a encontrar en una ley orgánica. Ojalá que sí, pero la forma en la que históricamente viene el sentido del río es así como de arriba hacia abajo, de derecho internacional hacia las normativas más específicas. Entonces, esa es otra cosa que nos toca. No son cosas aisladas, más bien justo desde el área de que nos toque a cada quien, podemos hacer nuestras propias adecuaciones, interpretaciones, aterrizajes de la convención y de los derechos. Por ejemplo, les contaba, desde mi experiencia, yo lo que hago es preparar y acompañar a niños en procesos de justicia, y entonces lo que he venido entendiendo es de qué se trata el derecho a la participación. Entonces yo puedo hablar de que esto que hago, de preparar a un niño, darle información y acompañarle durante un proceso de justicia, es actuar como garante del derecho a la participación, y entonces luego puedo explicar qué entiendo yo por derecho a la participación, basándome en ese marco normativo, ¿no? Entiendo por derecho a la participación ofrecerle al niño el espacio adecuado para que reciba primero información que le permita entender de qué se trata eso que va a enfrentar. Entiendo por derecho a la participación permitirle que después de que yo le di información adecuada a su etapa de desarrollo pueda construirse una opinión personal sobre lo que sea que yo le informé. Entiendo por derecho a la participación que si luego va a dar una opinión, quien lo esté entrevistando sea alguien especializado, eso también es derecho a la participación y es algo que también me toca. Entiendo por derecho a la participación que luego su participación sea valorada, ¿no? Es lo mismo que ya dije hace rato, solo estoy poniendo el ejemplo de eso
es algo que a mí me toca construir, entendiendo el marco normativo internacional y traduciéndolo a enfoque de derechos. Me toca a mí hacerlo porque yo lo puedo entender. Yo entiendo que es un derecho, entiendo que yo soy garante de derechos y entiendo que yo tengo herramientas para que ese niño los ejerza. Y entonces, para construir esto, también tengo que ponerlo en palabras de protección de derechos. Lo mismo que les dije hace rato, pero puesto en todo esto es el ejercicio del niño o la niña a la participación. No es esto que suelen hacer jueces o juezas de, palomeo que el niño ya tuvo derecho a la participación porque lo cité sin preparación, sin explicarle de qué se trata, entrevistándolo de manera inadecuada. Eso no es derecho a la participación. Eso es palomear ahí un procedimiento en un machote de, sí, con eso quiero decir que está restituido o protegido el derecho a la participación. No es cierto, porque si abro la lupa, todo eso no es adecuado a cómo un niño o una niña funciona. Y entonces no se trata de derecho a la participación. Derecho a la participación es todo lo otro. Incluso desde darse cuenta que un niño esté viviendo violencia es derecho a la participación también, ¿no? Porque nos toca a nosotras como personas adultas ser garantes de ese derecho. Iba a decir otra cosa y se me acaba de ir el avión de una manera estratosférica. Muchísimas gracias, Analía. Mariana, creo que el énfasis que han puesto en la coordinación interinstitucional sobre la interdisciplina y la transdisciplina que se requiere para la atención, nos podríamos llevar horas, como nos dicen en el chat. Su experiencia enriquece mucho. Nos dice Adriana Jurado que en Aguascalientes ya se está implementando la figura de familias de acogida y que llevaron un año de capacitación para la implementación. Hay una pregunta sobre la adecuación de la atención que deben recibir niñas y niños con autismo, y tenemos la solicitud de dos intervenciones. Entonces, no sé si quieran ustedes primero que demos la palabra para estas dos intervenciones y 3 intervenciones. Entonces, que sean, les pedimos que sean acotadas, y para que podamos tener después la retroalimentación de Mariana y de Analía. Entonces tenemos a Emanuel. ¿Les parece adecuado? Analía, Mariana. Sí, claro. Perfecto. Entonces, Emanuel, después María Mercedes y después Laura Martínez. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días, espero me escuchen. Sí, perfecto. Ok. Pues antes que nada agradecer el tiempo que están prestándonos a nosotros para que, pues obviamente, se puedan satisfacer nuestros conocimientos y pues en la práctica nosotros pues tampoco sigamos cometiendo errores. Y solamente quiero abundar una parte que me pareció muy interesante, lo que es en cuestión al artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuestión a la prueba anticipada. Fíjense que en una ocasión, me tocó tener que analizar un asunto de una violación de una niña, y en aquel entonces yo era unidad de primer contacto del municipio de aquí del estado de Hidalgo. Entonces, pues yo solicité la intervención por parte de nosotros, comunidad de primer contacto, para tener que realizar ciertos actos de investigación para poder nutrir lo que era la carpeta de investigación que se estaba desarrollando. Pero, sin embargo, pues la ley es clara, ¿no? Y solamente esta facultad se la da a la Procuraduría. Entonces, lo que hace un rato escuchaba era de que, pues, sí existen omisiones, sí existen violaciones por parte de derechos humanos, por parte de servidores públicos y servidoras públicas, y que en muchas de las ocasiones, como el asunto que yo les planteo, es que no solamente nos pasa con ministerios públicos, también nos pasa con procuradurías, a las cuales, al hacer un llamado, pues evidentemente si no existe una adecuación de fondo en cuestión a sus políticas de atención, pues evidentemente una restitución de derechos pues nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con políticas de adultocentrismo, y que, sin embargo, si nos topamos con una circunstancia cuando uno acude ante un ministerio público a tener que iniciar una carpeta de investigación, además de
de las circunstancias que se nos presenten, pues evidentemente, si no contamos con una procuraduría adecuada, pues tampoco vamos a poder realizar más allá de lo que nosotros también estamos en nuestras posibilidades, porque la ley es clara, la ley solamente faculta a la procuraduría y en este caso, pues, esa es mi experiencia. Yo quise realizar más, sin embargo no pude y pues el procedimiento simplemente se llevó a un abreviado y la restitución, pues como hace un rato lo comentaban, simplemente se queda ahí. No hay una restitución integral, simplemente es una detención, tal vez alguna violación, pero alguna violación de algún derecho, pero sin embargo, para la restitución de los demás derechos, pues no la hay como tal. Es cuanto. Gracias, Emanuel. Adelante, María. Hola, buenas tardes, Gaby, Raquel, Luis Arturo. Me da mucho gusto saludarlos y que nos hayan permitido la oportunidad de participar en este seminario. Saludo con muchísimo gusto a Analía y a Mariana. Tuve la oportunidad de conocer a Mariana aquí en Campeche, en un curso que nos dio a integrantes de este sistema de protección para capacitarnos sobre cómo trabajar en las procuradurías, la guía de herramientas, ¿no? Y que, bueno, que me introdujo ahí a la protección de los niños. Y por supuesto he tenido la oportunidad de trabajar con Analía en estos 3 últimos años de manera cercana como asesora de los procedimientos de detección, atención y referencia a las procuradurías en la Secretaría de Educación. Así es que me siento encantada, ¿no? de estar. Y lo que quiero decirles es que, bueno, desde mi trabajo en la Secretaría de Educación, que me toca precisamente estar atendiendo estos casos de acoso, violencia sexual, maltrato, detectado dentro de las escuelas de educación básica, he aprendido unas cosas que quiero decirles brevemente. Primero, como decían nuestras dos maestras el día de hoy, tenemos que tener un interés genuino, irlo construyendo, un interés genuino que vaya más allá del título o cargo que nos otorguen las autoridades para desempeñar nuestras funciones. Tenemos que tener el interés genuino porque los niños son personas, ¿no? Y están ahí enfrente con sus problemáticas. También tenemos que conocer hasta el fondo el enfoque de derechos, ¿no? Hemos ido en la Secretaría de Educación de Campeche recorriendo diferentes enfoques, el enfoque psicosocial, el enfoque resiliente, pero cuando llegamos a este enfoque de derechos, gracias a CIPINA, a este diplomado, de alguna manera, ese tercer diplomado, de alguna manera nos ha abierto, ¿no? La posibilidad de conocer el largo trayecto que en la humanidad se ha recorrido por reconocer a los niños como personas y con los derechos que tienen para poder desarrollarse de manera integral. Entonces tenemos que conocer hasta el fondo y seguir entendiendo y volver a las convenciones y volver a las legislaciones y volver para poder de alguna manera estar hasta el tuétano, ¿no? Metido con este enfoque. Otra de las cosas es asumir nuestro compromiso en la protección de los niños, no solos, sino en compañía de quienes ya lo están asumiendo desde diferentes trincheras, porque solamente el camino en compañía en la protección de los niños nos hace más seguros, más ciertos, ¿no? Nos hace aprender más y de alguna manera no tirar la toalla, ¿no? O no volvernos como simuladores en la protección de los niños, ¿no? Y por último, creo que tenemos que revisar lo que hay, lo que tenemos ahorita para poder deconstruir lo que no nos sirve ya y para no temer construir la protección de los niños
que con todo lo que nos dijeron Mariana y Analía, falta mucho camino por andar en todos los sectores, ¿no? Y que me parece que, pues, por supuesto, en los ámbitos de justicia, pues, mucho más, ¿no? Entonces hay mucho camino y no tenemos que tener miedo de construirlos. Así es que muchas gracias y un saludo y un abrazo grandísimo, Ana. Me encanta poder escucharte y también Mariana. Muchas gracias. No sabía que estabas ahí. Qué gusto. Sí. Gracias, María. El importante papel de la educación en la garantía de derechos. Laura, adelante. Bueno, gracias. Yo en primer lugar decir que este seminario ha sido fabuloso, o sea, realmente tiene un nivel altísimo, se notan todos sus módulos y la forma como ha estado hecho, redactado, para mí ha sido una maravilla. Les agradezco mucho por haberme permitido estar aquí. Yo, como yo soy documentalista, tengo una visión muy externa, de hecho, para nada me considero especialista, y sin embargo, creo que a lo mejor mi punto de vista puede ser un poquito interesante justo porque estoy afuera, ¿no? Entonces, a lo mejor veo otras cosas. A mí me ha llamado mucho la atención en todos los temas que hemos visto, la cantidad, ya entendí que para cualquier cosa hay que tener la ley, el reglamento, el artículo, desde la Convención de los Derechos del Niño hasta todas las modificaciones que se siguen haciendo hasta la fecha. Sin embargo, me parecen demasiadas, se me hace un laberinto de instituciones y de cosas que, según yo, esto también problematiza un poco llegar a soluciones. Entonces me sentí acompañada en la plática que nos pusieron en este último módulo que dio Mari Beloff en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me parece que es del 2017 o del 2018, y ella dice eso, ¿no? Dice que ha habido muchos cambios en las leyes en América Latina, pero que no se crean las condiciones especiales para que la ley se cumpla. Falta la ingeniería institucional para que la ley se cumpla. Entonces, yo veo que hay demasiadas instituciones y por lo tanto demasiada burocracia. Bueno, no se lo quiero nada más dejar apuntado porque a lo mejor muchas de estas cosas que los niños y las niñas tienen que seguir padeciendo en cuanto a la justicia y la protección es por ese laberinto de instituciones, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que ella, Mari Beloff, hace mucho hincapié en el hecho del tiempo. Dice que los tiempos cautelares no tienen nada que ver con los tiempos de los niños y de las niñas, o sea que el tiempo de los adultos no tiene nada que ver con el tiempo que es para un niño o para una niña, ¿no? Entonces dice, bueno, pues sí, están las leyes, está la protección, está todo, pero de aquí a que esas cosas se lleven a cabo y concreticen en algo pasa mucho tiempo y eso es algo que también preocupa. Bueno, así lo dicen en sus palabras, dicen, los casos de la niñez hay urgencia para resolver, porque no se pueden resolver entre los tiempos de los niños y los tiempos procesales, ¿no? Esa es una pregunta que les quería hacer aquí a nuestras ponentes. Y por último, una cosa quizá un poco personal, pero yo noto, o sea, cada vez los temas todos son tan dolorosos, ¿no? Que cómo hacen para soportar tanto dolor, ¿no? Supongo que alguien que es psicóloga, pues a lo mejor tiene más herramientas, pero en el caso de, o sea, ¿cómo hacer para que estas cosas no se puedan seguir soportando en el sentido de sostener y sin ser como devastadas por tanto dolor, ¿no? Yo mi ideal sería hacer documentales sobre estos temas, pero de todos modos es muy fuerte. Todos estos temas son muy fuertes. Todos los que hemos visto en el diplomado y no están en las letras, es que están en la realidad de niños y niñas que están viviendo eso, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta acerca del dolor y acerca del tiempo en los procesales. Muchas gracias, Laura. Creo que se tuvo que ir Mariana, qué lamentable, pero bueno, nos quedamos aquí con Analía para que pues puedas cerrar con estas intervenciones, Analía. Sí, que tenía otra sesión a las 11:30, así que solo se quedan conmigo. No estoy muy segura de haber entendido o cachado más que las últimas dos preguntas, pero si estoy mal, pues por favor escríbanme en el correo de nuevo. Las dos primeras participaciones no detecté preguntas, más bien comentarios y compartir experiencia, lo cual es tremendamente valioso también. Sobre cómo hacer para que el dolor no duela tanto, no sé, en lo personal, a mí me ayuda mucho trabajar con niñas y niños desde lo terapéutico porque
Y es que lo que creo es que no es algo a lo que todas y todos tengan acceso, porque hay quien está trabajando en políticas públicas y entonces no ve de qué manera un niño o una niña se puede recuperar. O sea, a mí lo que me sirve mucho es que llevo casos y les veo cambiar, o sea, les veo recuperarse, ¿no? Desde una situación de violencia tremenda hasta pues, su recuperación, su redignificación y demás. Eso me ayuda porque lo veo. Entonces, finalmente puede haber muchas cosas que no funcionan, pero en esta interacción directa con el niño o la niña yo sí veo cambios y yo sí siento que puedo hacer cosas. Es un lugar de absoluto privilegio, creo, que solo tiene la psicología clínica. Pero bueno, es como de mis bases fundantes para seguirle en el tema. Lo otro es otra cosa que creo que deriva de la psicología clínica, que es que tengo que ir a terapia. Entonces tengo que yo estar trabajando lo que a mí me pasa en contextos míos, ¿no? Y lo otro que creo que es más ahí sí accesible desde cualquier área es pues, el trabajo con el desgaste por empatía. O sea, sí tener en cuenta algunas acciones que se puedan llevar a cabo para cuidarse y protegerse. Pues, hay técnicas, ¿no? Bueno, en psicología nos enseñan básicamente la disociación instrumental, que es esta cosa básica en la que tú no puedes pegarte con el dolor de la otra persona porque entonces no ayudas, solo tú te lastimas. Hay algunos conceptos que vienen de la ética, de la bioética, en donde pues, tú puedes hacer muchas cosas siempre y cuando eso no te ponga en riesgo a ti, porque en cuanto te pone en riesgo, entonces ya no estás ayudando, no es ético, no es equilibrado. Y hay tips muy, muy concretos sobre cuántas horas trabajar, cuántos años trabajar un mismo tema, si tener redes, bueno, más bien la necesidad de tener redes y espacios a donde discutir cosas, que no sea solo uno o una quien está haciéndose cargo de esta realidad. Y cosas muy básicas como hacerse espacios para meditar, respirar, o como momentos en los que no estemos pensando en los casos. Espacios para cortar y dejar el trabajo en un espacio de nuestra vida, pero no llevarnos el trabajo cargando en nuestros hombros todo el tiempo, porque eso, pues sí, justo lo que hace es provocar desgaste por empatía. Entonces, googleen, busquen, hay herramientas para trabajar esos espacios concretos que sientan que les pueden hacer más sentido. En general, la lógica tiene que ver con separar, ¿no? Yo soy alguien que trabaja con estas personas sufren mucho, pero yo no soy responsable de su sufrimiento. Yo puedo hacer algo por ese sufrimiento desde mi lugar, pero no pegándome con el sufrimiento de la otra persona. Eso no es ético, no ayuda a nadie. Y la otra pregunta, ya se me olvidó cuál era. Sobre los tiempos. Pues es que creo que ese es el gran dilema. Los tiempos procesales no coinciden con los tiempos de quien ha vivido violencias, y entonces justo toda esta estructura que estamos hablando ahora, cómo desde distintos lugares hay que sostener, argumentar y dar a quienes están en procesos de justicia información concreta, tiene que ser construido en cada momento. Es lo que les decía Mariana hace un rato. En algunos casos yo puedo... Si estoy en contacto con el caso, argumentar que es mejor que el niño o la niña de una vez ya declare, siempre y cuando haya adecuaciones procesales y quien le está entrevistando sea alguien que sabe cómo hacerlo. Hay otros momentos en los que tal vez el niño o la niña necesita un poco de proceso terapéutico para reponerse porque su situación es muy dramáticamente desestructurante, o se encuentra en crisis permanente o tiene ataques de pánico, en fin, cada caso es distinto. Entonces, habrá que... argumentar en cada momento los tiempos que el niño o la niña necesita. Voy a volver a decir lo mismo y lo lamento porque creo que sé que es muy frustrante que no haya una cosa predeterminada que siempre aplique. Creo que lo que siempre aplica es justo que no hay nada que aplique y puede ser frustrante, pero otra vez puede ser apasionante. Lo que quisiera darles, que también yo ya casi me tengo que ir como no sé, frase final o lo que fuera, es una que me dio alguna vez una mentora, un mentor, de hecho, con quien trabajé mucho tiempo, que lo que me decía es no trates de encontrar algo que ya esté hecho y que funcione, o no trates de encontrar una verdad única o una intervención única que siempre funciona, porque no existe. Lo que sí necesitas tratar de encontrar es qué es lo que tú puedes sostener
desde lo que tú sabes, con las herramientas que tú conoces y con los lineamientos generales, ¿no? Ahí es donde seguimos diciendo esto de es necesario saber algo sobre enfoque de derechos, es necesario saber mucho sobre cómo funciona un niño, es necesario saber algo de marco normativo, pero al final hay que construirse el caballito de batalla, ¿no? El caballito de batalla es eso con lo que yo me siento segura de poder trabajar, eso que yo puedo defender frente a la familia cuando estoy trabajando en contextos terapéuticos, hacia el niño o la niña para construir una situación adecuada para él o ella, y frente a autoridades si tengo que hacerlo, para autoridades de justicia o para CIPINA o para Procuraduría, pero lo que tengo que pulir es mi caballito de batalla. Desde qué lugar, construido en mi experiencia y en mi formación, entonces yo voy a picar piedra hacia el enfoque de derechos. Es que creo que eso me ha servido mucho, porque entonces frente a el agobio, la desestructuración, la falta de presupuesto, ¿no? La desarticulación interinstitucional, hay una partecita que siempre está presente. Quisiera que sí existiera una cosa mucho más armada para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes, pero no existe todavía. Y entonces el refugio siempre es, bueno, pero yo estoy en esto, esto sí lo sé hacer, y entonces esto lo voy a difundir y esto lo voy a impulsar, y si alguien me pide que hable, pues hablo, si alguien quiere que comparta experiencia, ahí está, y si tengo que defenderlo frente a autoridades, pues también lo hago. Creo que eso pues es algo que a mí en lo particular me ha servido mucho y que sí que tiene que ver con sistemas de protección, finalmente. Eso les decía, que yo estudié sistémica, entonces para mí tiene mucho sentido que en una estructura que está llena de muchos elementos interconectados, si yo muevo un elemento que me parece aquí muy chiquito, necesariamente tiene impacto en otras partes, y tal vez el impacto para llegar a ser cabal, completo, o llegar hasta el otro extremo del sistema se va a llevar un tiempo. Sí, seguramente se va a llevar un tiempo. También es necesario saber que estamos en un proceso de cambio enorme, lo que decía Mariana hace rato. Apenas la ley entró en vigor, la ley general, en 2014, y eso es muy poco tiempo para un cambio estructural y epistemológico del tamaño que propone la ley general. Entonces, pues sí, pueden ir pasando cosas chiquitas desde distinto lugar que esperemos que eventualmente se junten con eso, ¿no? Con el compromiso cabal que mencionaba Mercedes hace ratito en la intervención. Y bueno, gracias, repito lo que les decía hace rato de sigamos en contacto, ¿no? Pues tienen ahí el contacto vía Raquel por el seminario, o las páginas de las dos organizaciones. Si quieren les pongo aquí la de TIG. Y bueno, espero que por ahí nos volvamos a encontrar en esto de andar picando piedra. Muchísimas gracias, Analía. Te agradecemos muchísimo tu participación. Por favor, agradece de nuestra parte a Mariana. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos han compartido. Y pues desde este equipo el firme compromiso a seguir contribuyendo en la formación, que creo que es uno de los pilares para lograrlo. Y Raquel, adelante. Para que y nada más también te agradezco muchísimo, Analía, también por favor de parte de todas las instituciones que estamos aquí en el diplomado, y muy personalmente muchas gracias también a Mariana. Un gustazo conocer su trabajo en Mancuerna. Creo que eso nos da muchísimo ver cómo en equipo se pueden ir acompañando mucho mejor a niñas y niños. Y muchas gracias también por darnos luz, porque el panorama negro pudiera ser muy desalentador, pero pues ver cómo ves tú la recuperación de niñas y niños sí nos parece muy, muy esperanzador. Y nada más quiero comentarle a todo mundo que vamos a hacer todo lo posible por seguir en contacto, pero tratando de rescatar estas buenas prácticas, ¿verdad? Porque lo que estamos descubriendo en estos seminarios es que hay trabajos en los estados a nivel local que están resultando muy interesantes para brincar estos obstáculos para la garantía de derechos, y nos vamos a mantener en este optimismo y vamos a tratar de conocerlos, de ver cómo los podemos sistematizar y seguir
trabajando. Yo creo que sí se dan pasos y se dan pasos muy importantes y están ustedes y vamos a ir mejorando nuestras prácticas, estoy segurísima. 1.000.000 de gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de conocerles. Y nada, eso. Ahí está la página de ATIG y cualquier contacto. No recuerdo mi correo de ATIG, pero seguramente ahí está en la página. Búsquenlo porque yo en mi memoria busco y no encuentro cosas. Pero bueno, mucho gusto. Un placer. Un abrazo, Muchas gracias, Raquel. Muchos saludos a todos. 1.000.000 de gracias por haber estado aquí.